Sean bienvenidos al módulo 7 de biología. Vamos el día de hoy a estar trabajando en lo que sería replicación genética. A continuación voy a compartir la pantalla con ustedes. Fue el último tema que trabajamos, que son los genes, y habíamos hablado que esa función importante de los genes, habíamos tomado como ejemplo los virus, pero que esa función importante de los genes, independientemente del ser vivo que sea, incluso si no es vivo como en el caso de los virus, la función principal de todo gen es la producción de una proteína. Ahora, habíamos hablado de ese gen como una parte del ADN en general, ¿cierto? Habíamos dicho esa parte del ADN que va a generar, va a tener una ubicación específica dentro de ese ADN que llamamos locus, una localización o dirección. Alguien me decía, profe, ¿es como una dirección de la casa? Sí, es como la dirección de la casa, sí, si tú te sientes como más, mucho mejor ubicándolo de esa manera. Vamos a tener entonces esa comprensión del gen entonces ubicada como ese segmento de ADN localizado en un espacio específico de ADN que llamamos locus, que tiene una extensión y que va a producir una proteína, ¿cierto? Les había dicho, no todos los genes son iguales, es una cosa que ustedes tienen que tener muy presente. Entonces, extensiones completamente diferentes, y esta extensión también nos van a dar otros lugares o ubicaciones dentro de lo que llamaríamos ese ADN. Yo les había explicado que, digamos, lo que les había dicho la vez pasada sobre la ubicación en locus tenía que ver sobre todo con la parte del ADN y ARN en virus. Ahora, ¿cómo se va a generar la proteína? Nos está hablando el dogma central de la biología molecular, que es el que yo les había comentado, que se llama la síntesis de proteínas o también la expresión génica, también se le llama así. Ahora, el ADN, ese dogma de la central de la biología molecular acá tan bonito ilustrado nos está diciendo que el ADN se va a pasar por un proceso en donde va a pasar ARN y después va a transformarse en proteína. ¿Listo? Entonces va a pasar como una serie de procesos de transformación, desde que es un ADN hasta que logra llegar a ser una proteína expresada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, para empezar a mirar eso, ¿cuál sería el primer paso de esto? Entonces, acá nos está diciendo DNA. Entonces, el primer paso, acá tengo una cuestión que me gusta, el primer paso se llama replicación, estoy señalándolo en este momento. El primer paso que vamos a ver es replicación. Entonces, primer paso va a ser replicación, después viene la transcripción, que vamos a hacer otro proceso que vamos a ver después, y después va a haber la traducción. Vamos a empezar con el primer paso. En el primer paso, desde que existe el ADN, desde que existe ese pedacito de ADN llamado gen, hasta que se convierte finalmente en una proteína. Entonces vamos a empezar por aquí. Ahora, los pasos de la replicación. Son tres las sustancias importantes acá. Entonces tenemos que el ADN siempre está enrollado, ¿cierto? Nosotros siempre nos lo presentan completamente enrollado, como vemos acá, estoy señalando, en forma de, no, yo les he explicado, doble hélice, antiparalela, etc. Siempre está completamente enrollado y vamos a tener tres sustancias importantes. La primera que va a empezar a actuar es esta que está acá de color violeta, que se llama la topoisomerasa. La topoisomerasa lo que va a hacer es desenrollar. Entonces, pero ¿por qué necesitamos extender esto? Porque para poder realizar el proceso de copia nosotros tenemos que tener bien extendido por completo esta cadenita, bien extendida. ¿Listo? No la queremos tener enrollada, no la queremos tener enrollada una contra la otra, sino que queremos poderlo extender para separarlo de esta manera. Ahora, lo que va a hacer es, lo que va a hacer la topoisomerasa va a ser desenrollar un poquito esto. ¿Y quién va a ser la que va a sostener de esta manera, como están sosteniendo mis dedos en este momento? Esto lo que va a hacer, lo que está haciendo la función este dedito de mantenerlo acá desenrollado, va a ser la helicasa. Entonces, muy sencillo, tenemos solamente tres sustancias acá dentro de la replicación. Entonces, la primera, la topoisomerasa, ¿listo? Que vamos a pensar que es este dedito que está desenrollando. Viene una que va a sostener, que se llaman las helicasas, van a sostener en los extremos, también las topoisomerasa también sostienen en los extremos, y la que va a venir a realizar toda la copia se va a llamar la ADN polimerasa. Bien, acá lo tenemos en la imagen que se ve muchísimo mejor. Igual les va a subir un video bastante explicativo del proceso, pero quiero como explicarlo un poco. Entonces, la topoisomerasa entonces desenrolla, la de polimerasa va a empezar a realizar el proceso de copiar. Ahora, nosotros tenemos lo que sería una cadena, que sería la cadena principal, y la otra se va a llamar cadena complementaria. Entonces, vamos más adelantico.
Siempre que usted piense en replicación, acuérdese de las replicaciones de zapatos, por ejemplo. Entonces, tenemos un zapato que va a ser el original y el zapato que va a ser la copia. ¿Listo? Ahora, la copia tiene que ser completamente diferente del original. No, la gracia es que la copia sea lo más exacto posible a la original. En ese caso, nosotros tenemos el ADN polimerasa, que va a ser ese fabricante que entonces se devuelve y mira, ah, ok, miren, este tiene, no sé, tiene la flechita blanca el original y nosotros le pusimos flechita azul. No, pues no va a ser la más cercana al original, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la misión del ADN polimerasa? Tratar que el original, que la copia sea lo más parecido posible al original. ¿Existen casos donde la ADN polimerasa falla? Sí, existen casos donde la ADN polimerasa, si bien su índice de efectividad es bastante alto, por eso es que existen, por ejemplo, enfermedades genéticas. En este caso, entonces, la labor de la ADN polimerasa va a ser realizar la mejor copia posible. ¿Pero la mejor copia de qué? ¿De un tenis? No. Lo que ella va a tener que copiar es una cadena original de ADN y producir una copia que va a ser una complementaria. ¿Listo? Entonces, un poco el proceso de genética molecular. Ahora, en la replicación del ADN es tomar de una cadena, generar dos cadenas idénticas, ¿sí se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros queríamos, generar de un original dos copias idénticas. Entonces, voy a utilizar por acá unos colorcitos que tengo acá para este fin. Entonces, si nosotros tenemos entonces en este momento, estoy utilizando estos colores para que ustedes vean, si nosotros tenemos una cadena, entonces, ¿qué es lo que queremos? Generar dos cadenas, ¿cierto? Ahora, lo que va a hacer entonces el ADN va a ser abrir estas cadenas, ¿sí? Y ponerle, discúlpeme, y ponerle entonces, construirle una cadena a este lado y otra cadena a este lado para poder generar dos copias de ADN. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les explico aquí, para que ustedes por favor me sigan en la pantalla pequeña. Entonces acá tenemos nosotros, esta va a ser nuestra cadena, la cadena de ADN original. Queremos generar pues una copia. Ahora que lo que vamos a hacer, vamos a tomar esta, vamos a abrirla y lo que vamos a hacer es que le vamos a vamos a generar la complementaria, una cadena complementaria por este lado, perdón, una cadena complementaria por este lado y le vamos a generar a esta también su cadena complementaria. De esta forma se van a generar dos copias, ¿listo? Entonces lo que queremos es generar dos copias. Entonces, ¿cuál venía siendo, cuáles eran de las originales, originales? Venía, esto tiene mitad de esta original y tiene mitad de esta original. Al final se genera una cadena original y otra que llamamos cadena copia. Ahora, retomemos entonces, ahora, ¿de dónde va a generar la copia la ADN polimerasa? De esto, de lo que nosotros llamamos los nucleótidos. ¿Sí se acuerdan que eran estas eléctricas, adenina, guanina, timina, citosina y guanina? De esos nucleótidos es de donde la ADN polimerasa tiene que sacar la copia. Entonces nosotros habíamos dicho, la desenrolló la ADN polimerasa. Entonces acá rompieron, ¿quién viene a romper los puentes de hidrógeno? Los viene y los rompe. Entonces acá viene la licasa, viene y sostiene y empieza a romper. ¿Listo? Empieza a dividir esta cadena y nos empieza a abrir esta hélice. La gracia de ella es abrir la hélice y sostener ahí. Bien, ahora cada cadena va a actuar como un molde para generar una nueva cadena. Entonces lo que yo les había explicado con el ejemplo de esto, entonces nosotros esta va a actuar como molde, esta va a actuar como molde y lo que se van a generar entonces van a ser las complementarias. Esta va a generar una complementaria, esta va a ser la cadena molde y esta va a ser la complementaria. ¿Listo? Entonces, para que al final tengamos las dos cadenas de ADN. Bien, chicos, entonces acá, ¿de dónde va a actuar? Entonces, esta cadena que está acá va a actuar como la cadena o molde para que se genere la complementaria. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a mirar si es adenina, ¿listo? Entonces, lo que va a hacer la queridísima ADN polimerasa va a decir, ah, si es adenina, ¿qué viene? Si es adenina, la timina. Si es guanina, citosina. Si es timina, adenina. Si es timina, adenina. Ahora, en este caso, si es guanina, citosina. Si es adenina, timina. Si es timina, pues adenina. Si es timina, adenina. Si es guanina, citosina. Si es adenina, timina. Lo que comprendan es
esto, que de una cadena molde se va a generar, ¿listo? Se va a generar una complementaria, ¿listo? La complementaria. Lógicamente este molde nos va a dar para que podamos generar dos cadenas iguales. De este molde nos va a dar para generar entonces otra cadena igual. Entonces, queda esta cadena, ¿listo? Queda esta cadena, quedan dos cadenas, una original y otra que se va a llamar la cadena copia. Entonces, aquí, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Acá nuestra querida ADN polimerasa va a empezar a copiar esto. Síganme por favor, guanina, citosina, ella va a empezar a realizar este proceso. A veces ella se va a devolver y va a sentarse y va a revisar, y va a explicar eso. Ahora vamos a mirar acá. Tenemos una cadena original, adenina, guanina, timina, y la cadena complementaria. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la complementaria de adenina? Timina. ¿Cuál es la complementaria de guanina? Citosina. ¿Cuál es la complementaria de adenina? Timina. ¿Cuál es la complementaria de guanina? Citosina. Estamos haciendo el proceso que haría la ADN polimerasa. La réplica. Timina, adenina, adenina, guanina, citosina. Ustedes van a decir, ¿y cómo así, profe? ¿Usted cómo sabe cuál es la que va ahí ubicada? Muy sencillo, porque siempre que se encuentre, miren por favor hacia donde estoy señalando con el mouse, siempre que se encuentre timina va a estar acompañada de adenina, siempre que se presente adenina va a estar la timina, siempre que se encuentre citosina va a estar acompañada de guanina, siempre que esté presente guanina se va a acompañar de la citosina, van a ser entonces como las parejas, ¿listo? Entonces, siempre que esté presente citosina vamos a poner guanina, siempre que esté presente citosina, guanina, siempre que esté presente citosina, guanina, siempre que esté adenina, timina, siempre que esté presente adenina, adenina, siempre que esté presente timina, adenina. Entonces, devuelvo para los que no han tenido claro eso. Entonces, la cadena original es esta primera cadena que nos van a entregar. Yo siempre les voy a dar en los ejercicios, porque ahorita les voy a empezar a dar unos ejercicios, siempre les voy a dar cadena original. Usted simplemente lo que va a hacer es un proceso muy sencillo. Usted va a hacer las veces de la ADN polimerasa simplemente porque quiero que haga el proceso de empezar como a comprender un poco cómo ocurre esto, ¿listo? Ahora, ¿qué más quiero que tengan ustedes en cuenta en esto? Bueno, muy importante, cadena original y cadena complementaria. No olviden que entonces acá ustedes, si tienen dudas, entonces volvemos y revisamos siempre adenina con timina, guanina con citosina. Son como esas parejas infaltables. Las tres sustancias importantes de la replicación de la ADN, la topoisomerasa, la helicasa y la ADN polimerasa. Bueno, les agradecemos muchísimo, les agradezco chicos entonces haber estado en la clase, no se les olvide, hoy estuvimos trabajando solamente en la primera parte de la síntesis de la ADN, de la síntesis de proteínas, que sería replicación. Vamos en este paso de replicación y vamos a empezar entonces con este paso y en las siguientes, en este taller vamos a tener algunos ejercicios para que los vayamos realizando. Entonces, si tienen dudas, los espero en la clase de Zoom para que podamos como resolver aquellas inquietudes. Mil gracias por su paciencia.